Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras: ¡páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 26 de agosto del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar de la moción que se aprobó para interpelar a la ministra de Salud en el plenario legislativo, de las reformas constitucionales que tuvieron lectura esta semana, de las nuevas informaciones en relación al financiamiento del Partido Progreso Social Democrático en la pasada campaña electoral, así como de la oposición al proyecto de hidrógeno verde que estaba por ser votado en segundo debate. Correcto, empezamos entonces. Dale. Bueno, esta semana por fin la oposición reaccionó a la cantidad de noticias que habían salido en las últimas 2 semanas, me parece, respecto a los altos niveles de ocupación hospitalaria que reporta el Hospital Nacional de Niños. A raíz de eso, y para consultarle a la ministra de Salud sobre otros temas relacionados con la sanidad pública, incluyendo las campañas de vacunación para niños, la adquisición de vacunas, el levantamiento del decreto de emergencia nacional. Correcto. Todo eso, pues a raíz de todo eso, pues presentaron una moción de interpelación, la primera de este periodo constitucional, la cual fue aprobada por unanimidad. Esta moción de interpelación la presentaron inicialmente diputados de oposición a Liberación Nacional en su mayoría. A último minuto, la diputada Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, se apersonó a la mesa del directorio a plasmar su firma en la moción e hizo uso de la palabra en el momento en el que estaba discutiéndose por el fondo para afirmar que aunque a ella no le pidieron la firma, a nadie de Progreso Social Democrático, pues ella se acercó a firmarla porque estaba ansiosa de que la ministra de Salud fuera al plenario a hablar de cómo se manejó la pandemia en el periodo pasado. Tengo una duda antes de entrar por el fondo de forma. ¿Quien presenta una moción puede oponerse a que alguien la firme o no? Todos tienen derecho a firmar si les da la gana? No, todos pueden. O sea, si es mi moción, yo la quiero presentar y no quiero que nadie más la firme, no puedo evitar que nadie más la firme. No. Wow. No, porque si ya la pones en la mesa, ya es pública. Es pública, digamos, ¿sí? Pues cualquiera puede firmarla. Okay. Pero sí, pues eso fue lo que dijo doña Pilar Cisneros, que está ansiosa de que doña Jocelyn pueda llegar al plenario a hablar de cómo se manejó la pandemia en el periodo pasado, lo que supone un problema de contenido de la moción. Correcto, porque no se puede referir a temas por los que no fue convocada y nadie le está pidiendo explicaciones sobre la forma en la que se manejó la pandemia en el periodo pasado. Correcto, pero estoy seguro de que van a tratar de que por ahí vaya la procesión. Pues, le van a dar 20 minutos para que haga una exposición inicial doña Jocelyn y luego van a tener un debate arreglado con preguntas para ella. Estoy seguro que en esos 20 minutos pues va a tirar bastante tierra sobre los Pilar anteriores le va a poner jerarcas. la alfombra para que tire también pero por supuesto. en el tiempo del oficialismo. Ahora, claro, recordemos que estos debates arreglados se dividen en los tiempos según los tamaños de las fracciones. Correcto. Entonces, Liberación tendrá más tiempo. La segunda en tamaño es Progreso. El Progreso Social Democrático tendrá aproximadamente la mitad de lo que tiene Liberación. Después la Unidad tiene parecido y luego los otros 3 tienen una tercera parte de lo que tiene Liberación, más o menos. Correcto. Pero sí, ya se le puso fecha. Se me olvidó eso sí la fecha. 6 de septiembre. Eso Gracias. es el martes de este martes en 8. Gracias. Martes 6 de septiembre. Entonces tenemos la primera interpelación de este periodo constitucional. Ya la ministra se peleó en Facebook con un diputado y amenazó con demandarlo. Lo cual nada más demuestra una vez más la ignorancia de la ministra, pero todo bien. Bueno, en realidad la ministra dice, si no tuviera inmunidad lo demando.
Y es como, entonces, ¿para qué? Si sabes que tengo inmunidad, ¿para qué te pones a pelear a este nivel, digamos? Pero bueno. En fin, eso fue lo que pasó con esa moción. A ver, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos esperar de esta interpelación? Recordemos cuando No todos brillan en las interpelaciones, ¿verdad? nadie nunca ha brillado en una interpelación. Son muy pocas veces en las que uno dice como, wow, qué buen trabajo, qué bien preparado llegó este o esta diputada. No, eso no suele pasar. Usualmente lo que suele suceder en las interpelaciones es que el ministro hace su descargo y después los diputados hacen su propio discurso con un par de preguntas que no dejan que el ministro responda porque se agotan el tiempo en su propio discurso. Sí, y dicen, me lo responde por escrito. Exacto, entonces se vuelve un show porque se vuelve un show. Ahora, siendo que dudo que Progreso Social Democrático vaya a hacer preguntas que no sean en función de la narrativa que quieran posicionar, uno esperaría que ahí pueda contestar, digamos. Correcto. Pero bueno, veremos cómo se desempeñan los diputados en esta primera interpelación. Y va a estar interesante si ocurre algún intercambio entre don Dani Vargas, que fue el que se peleó con la ministra en Facebook. Pero veremos. Recordemos que cuando el ministro de Salud le tocó ir a hablar sobre la pandemia al plenario, Qué desastre fue eso. fue un desastre y tuvo su incómodo intercambio con Drago Dolanescu. Y con Eric Rodríguez y con Jonathan Prendas. Correcto. Ahora, no fue con Dragos, fue con Eric, no, fue con Walter Muñoz. Con Walter Muñoz, cierto. Tiene toda la razón. Yo no recuerdo, de hecho, que Dragos Dolanescu hubiese hecho la palabra en esa interpelación. No recuerdo en este momento. Pero sí, fueron Walter, Jonathan Prendas y Eric Rodríguez. Ahora, algo interesante es que en esa ocasión, me parece que doña Silvia Hernández, la presidenta, en ese momento, hizo un cambio en la metodología porque le otorgaba tiempo al ministro para que respondiera. Ajá. Si no me equivoco. O sea, no era solo que en el tiempo de la fracción se agotaba, sino que para cada pregunta el ministro, o por cada fracción el ministro tenía 2 o 5 minutos para responderles. Algo que esperaremos se retome en esta ocasión, pero quién sabe si va a pasar. Si es que van a querer dejarlo hablar o que lo que quieren es que vaya a escuchar. Podría ser porque ahora son menos fracciones, digamos. En teoría una interpelación debería durar menos, entonces podrían aprovechar más el tiempo de fracciones para hacer preguntas. Pero no está claro eso. Eso lo decide prácticamente don Rodrigo Arias. Correcto. En el momento en el que le corresponda empezar la interpelación. Correcto, pero bueno, eso queda para dentro de 2 semanas. Comentaremos largo y tendido sobre ese tema cuando suceda. Ahora, las reformas constitucionales esta semana, recordemos, en las sesiones ordinarias, digamos, una semana normal de la Asamblea Legislativa, los miércoles están dedicados a conocer reformas constitucionales. Las reformas constitucionales llevan un proceso más extenso que cualquier otro proyecto que incluye que tienen que ser leídas 3 veces en plenarios legislativos en días distintos, o sea, en sesiones distintas, antes de que se vote, si se va a crear una comisión que las estudie y dictamine y que después ese dictamen tiene que ser votado en 2 ocasiones. Las reformas constitucionales, en resumen, tienen un trámite de admisibilidad. Correcto, que no tienen los proyectos de ley ordinarios. Que por cierto, este trámite de admisibilidad me parece sumamente inútil. En general, todo el proceso de análisis de reforma constitucional, como lo tenemos, me parece que es engorrosamente inútil. Es posible. O sea, tardar 3 semanas en poder revisar la votación de si pasa a estudio o no, me parece una tontera. Mantendría, eso sí. A ver, yo lo dejaría en una lectura y la votación de admisibilidad. Para que haya el suficiente tiempo para que todos puedan, ¿cómo decirlo? Para que todos puedan estar enterados del texto, dejaría que una reforma que se presenta hoy no pueda conocerse hasta la siguiente semana. Yo dejaría una lectura y la votación hasta la semana siguiente. Me parece. Nunca en la misma sesión. Pero bueno, más allá de lo que decíamos que sea, lo que es lo que tenemos. Y bueno, este miércoles se le dio lectura a varias reformas que estaban pendientes. De entrada, puedo decir, pueden archivar la mayoría porque no sirven para nada. Y lo que están haciendo es perdiendo tiempo con expedientes que deben ser archivados. Pero bueno, ¿qué es lo que quieren eliminar? Bueno, hay el expediente 21.571, que me parece una propuesta de José María Villalta. Correcto. Y lo que busca es que se elimine la inmunidad de miembros de los supremos poderes para que sean investigados por delitos de corrupción. A mí esto me parece una inutilidad porque
la inmunidad de los miembros solo sucede en el ejercicio de sus cargos. En el momento en que lo dejan ya la pierden y pasan a trámite ordinario. Y sí creo que necesitan por lo menos ese nivel de protección, pues con el nivel de denuncias que reciben en este momento, falsas en su mayoría, de todos los sectores, digamos. Descabelladas. Algunas descabelladas. Con esto sería peor, porque dice, se le puede dar trámite sin mayor... Mire, yo tengo un temor similar y es como que nos argentinicemos. Esa palabra no existe. No. Que nos vaya a pasar lo que pasa en Argentina. Y con el judicialización de la política. Que aquí ya la tenemos, pero no al nivel que, por ejemplo, ocurre en Argentina. Es que, a ver, en Argentina los jueces y los fiscales son abiertamente políticos. Tienen una posición política definida y en base a eso es que hacen sus investigaciones o hacen aperturas de juicio o emiten órdenes de captura. Entonces por ahí, digamos, tengo ese temor. Ahora, sobre la constitucionalidad, también tengo dudas, dado que este tema de la inmunidad, digamos, que recordemos que no es inmunidad absoluta, se llama en realidad fuero de improcedibilidad penal. Correcto. Tengo una duda. Una vez que dejan el cargo, que es lo que digo yo. Si lo tuvieron una vez que dejan el cargo, yo digo, tiene todo el sentido esta reforma, pero ahorita no, es puro. El tema que tengo la duda también es la posición de la sala respecto a que una reforma constitucional no puede eliminar o reducir derechos que consignó la Constitución en su redacción original. Es lo que se denomina las normas pétreas. El constituyente derivado no puede reducir derechos, solo puede ampliar los derechos que el constituyente... ¿cómo se llama? Originario otorgó. Correcto. Exacto. Por eso es que... la reelección presidencial fue declarada inconstitucional. Correcto. Entonces sí tengo esa duda, pero bueno. Tesis que no existen en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, lo vimos recientemente, la Corte Suprema de Justicia puede echar para atrás cualquier decisión, incluyendo si otorgó derechos. Sí. Y aquí nada impide que pase también, digamos. La sala puede cambiar su criterio en cualquier momento. Sí, porque la sala solo está vinculada a su propio criterio. A ver, no es que la Constitución diga que la sala no está vinculada ni siquiera a su propio criterio. La Constitución política no es que diga que esto es así, esto fue interpretación. Esto fue una interpretación de la sala, correcto. Entonces, así como es una interpretación, pues así puede reformarse. Por eso en algunas cosas es muy importante meterle, a la Constitución algunos pronunciamientos de la sala que son, digamos, relativamente relevantes. Por ejemplo, el voto de la sala que prohíbe referéndums en materia de derechos humanos de poblaciones minoritarias. Creo que había un proyecto de doña Sandra Pisk en ese sentido para incorporar esa prohibición en la Constitución. Eso se debería incorporar en la Constitución para que no pase lo que pasó en Estados Unidos con el tema de aborto, justamente. Correcto. Porque una vez incorporado ya la sala no puede echar para atrás. Así es. Aunque quisiera, bueno, la sala técnicamente podría eventualmente decir que esa reforma constitucional de incluir eso fue inconstitucional, que fue lo que hizo con la reforma para prohibir la reelección. Pero es un poco más complejo. Sí. En fin, hay otros dos proyectos que se leyeron que buscan delegar lo que son las donaciones de terreno, básicamente. Donaciones, autorizaciones, segregaciones. Todas esas votaciones que hace la Asamblea Legislativa. Todos los chayotes, aunque no le gusta a May que yo use ese término. Ajá, delegarlo hay uno que es para delegarlo en las plenas. Y otro es para que del todo no tenga que ir a la asamblea. Correcto. Ese es el que me gusta. Yo lo que diría es que lo que tiene que hacer el Estado, primero que nada, es dejar de donar cosas. Pues es que se lo donen entre ellos, Maya. Eso no tiene ningún sentido, pero entonces... Ese es el problema. Es que eso es lo ridículo de todos estos proyectos. Entidades privadas a veces. Pero son muy poco la cantidad. La reforma habría ser únicamente... Y en su mayoría lo donan a la Iglesia Católica. Bueno, a las temporalidades. Estoy en contra de eso también. Que pague la Iglesia sus pecados, dijo. Tax the church. Exacto. No, yo estaría de acuerdo con esa reforma siempre y cuando sea solo entre entidades públicas. Y que para que sea una donación a cualquier entidad privada tenga que ir a la Asamblea Legislativa. Pero bueno. Y la tercera reforma... hay uno, para no dejarlos así al aire, hay uno que, como May explicó, lo que pretende es que si esa pretensión de donación o segregación, la autorización, tiene el visto bueno del Consejo Municipal respectivo o de la Junta Directiva de la institución autónoma que va a hacer la donación,
pues el proyecto automáticamente se delega en una comisión con potestad legislativa plena, uno de los 3 mini plenarios de 19 diputados que tiene la Asamblea. Si no lo tiene, se necesitan entonces, el proyecto sí tendría que verse en el plenario. Lo otro es que si se quiere abocar, entiéndase, sacarlo del mini plenario y verlo en plenario, se necesitaría mayoría calificada. Y lo otro es que no se necesite mayoría calificada para aprobar estos proyectos, porque por algún motivo requiere mayoría calificada. Era para evitar que un solo partido de gobierno empezara a usar esto como favores políticos. Pero el igual. otro lo que hace es que Ay, cuando no, son yo creo que terrenos- eso no lo impide. Simplemente lo que hace ahora en tiempos de complica. multipartidismo es que todos los partidos ahora hacen más favores. Bueno, te voy a decir, yo esta semana archivé proyectos que ya se les había vencido el plazo cuatrienal y la mayoría de los que se archivaban eran de este tipo de autorizaciones. O sea, ahorita alguien lo revive. Es probable. Pero bueno, el otro lo que hace es, en el caso de las municipalidades, que si son terrenos municipales, ellas mismas puedan hacer Ajá. el Sí, eso es para, digamos, ampliarles, reconocerles un poquito más la autonomía constitucional que en teoría tienen. Deberían quitárselas también, pero bueno. El otro proyecto, y es el más nefasto de todos, fue uno presentado, por supuesto, por quién más que Eric Rodríguez Steller, que lo que busca es que la elección y reelección de magistrados, propietarios y suplentes requiera siempre mayoría calificada y no como ahora que son reelectos automáticamente a menos de que haya oposición. Correcto. Hemos hablado largo y tendido de por qué esto es una pésima idea para la independencia judicial. Entonces no vamos a volver a repetirlo, No simplemente voy a esperamos repetirlo, que... No voy a repetirlo porque además hay un proyecto, ya una reforma constitucional más avanzada en este tema. Correcto. Que discutiremos cuando llegue, si es que llega a votación. Es que en teoría esto se vuelven a ver la siguiente semana para seguir las lecturas Sí, o tienen las que seguir votaciones. lecturas. Los otros están ahí dictaminados ya. Sí, ya, esperando, sí, esperando a ver exacto. qué pasa. Pero Entonces, bueno, francamente, no entiendo por qué están tramitando este si yo te ya el dije otro. que era un desperdicio de tiempo. La Asamblea desperdiciando tiempo. Pero bueno. Lo que esperamos es que algún diputado se lea las actas de la Constituyente y replique el por qué está mal esos proyectos a la hora de votar la admisibilidad y que la Asamblea entierre definitivamente esa idea. Correcto. Pero Ahora, hablemos esta semana, si ustedes vieron las noticias, se filtró el informe que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones sobre las irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático. Esto fue tema nuevamente en la Asamblea Legislativa porque una vez que se conoció el informe, por supuesto, el FAR reclamó. Aquí hay que devolvernos un poquito, y es que, digamos, al inicio del cuatrienio, el Frente Amplio planteó una moción en plenario para crear una comisión especial investigadora de campañas políticas en general, de todos los partidos. Exacto, no específica para este, sino en general. Entonces, el Frente Amplio, en su jefatura de fracción, Jonathan Acuña. Les recordó a las y los diputados y además les recordó que ellos se comprometieron a que esos temas se iba a tratar en la Comisión de Ingreso y Gasto, que fue lo que dijo todo el mundo, es que tenemos demasiadas comisiones, eso puede ir a ingreso y gasto y demás, bla, bla, bla. Y bueno, Jonathan les recordó que hasta el momento esa comisión ha hecho 0 audiencias sobre este tema y lo tiene básicamente en el congelador. Entonces, bueno, el informe les cayó muy bien para recordar que ellos han pedido que se revise el tema para la campaña en general, digamos, y para hacer propuestas de reforma al proceso de financiamiento general. ¿Ya mencionaste lo de ingreso y gasto? Sí. Ok. Y- Que no han hecho ni una sola audiencia. Ya, exacto. Y bueno, en esta ocasión, la vez pasada el Frente estuvo solo en este tema. Solo 2 diputados oportunistas votaron a favor, que Wow. fueron Gilbert Jiménez y Francisco Nicolás, si no me equivoco. Quienes saben que cuando su voto es inútil se posicionan donde es más políticamente correcto estar. Pero bueno, en esta ocasión el Partido Liberal Progresista dijo que bueno, que ante la información conocida, ellos estaban secundando la moción presentada por el Frente Amplio para que se creara esta comisión. Don Eliezer trató de no quedar tan mal parado, de decir como, bueno, es que nuestra posición siempre fue que primero requeríamos que los partidos hayan entregado todos sus estados financieros antes de abrir la investigación. Siendo que la información del informe del Tribunal Supremo de Elecciones es tan contundente, la jefatura del liberal progresista dijo, sí, estamos de acuerdo y creo que deberíamos crear la comisión y avanzar en este tema. Ese es el primer logro que le voy a dar a Eliezer esta semana, retractarse y reconocer que
debían haber aprobado esa comisión y apoyar en este momento la aprobación de esa comisión. Ese es el primero y por eso es una de las razones por las cuales nuestro diputado de la semana. La segunda es por toda la discusión que se generó desde el liberal progresista, liderado por él y sus compañeros, en torno al proyecto de hidrógeno verde. Que el proyecto de hidrógeno verde es uno de esos proyectos que la Asamblea le dio carrera al final del periodo anterior, quedó aprobado en primer debate y estaba pendiente de ser votado en segundo debate. Como el proyecto se llama hidrógeno verde, había muy poca discusión en torno al tema. Yo creo que... A ver, ni siquiera recuerdo haberle dedicado mayor atención. Es que vieras que esto no se tramitó. A ver, hay proyectos que pasan desapercibidos, aunque sean relevantes, porque no se discuten. Ajá. Y un tema con hidrógeno verde es que, aunque había negociaciones, no se hablaba públicamente de qué era lo que se estaba haciendo. La negociación nunca fue en plenario, entonces... O sea, no, y aunque estuviera en plenario, porque estuvo en plenario y se retrotrajo a primer debate para hacerle cambios de consenso. El tema es que, a ver, nunca se habló mucha cosa de cuál era el fin del proyecto. Además, nadie que era detractor habló en contra porque no había detractores, porque el día que se votó en primer debate, por segunda vez, se votó por unanimidad. Recordemos. Al final de la asamblea anterior, todo el mundo dijo, como bueno, estos son mis proyectos, yo le doy mis votos a los suyos y usted me da los votos a los míos, y pasaron un montón de cosas. Correcto. Entonces, que se hubieran aprobado de forma unánime no significa que todo el mundo estuviera de acuerdo. Sí, digamos, significa que todo el mundo está de acuerdo a no oponerse con tal de que les votaran sus propios proyectos. Y esto es una especulación. Estoy seguro que alguna de las que voy a mencionar me va a escribir cuando escuche este programa y va a decir si fue así o no fue así. Estoy seguro que no va a ser así. Pero como Maya lo dijo, este es un proyecto de don Erwin Macís. Correcto. Don Erwin pasaba obstaculizando muchos de los proyectos de la Comisión de Ambiente, por ejemplo, incluyendo el de la prohibición de la explotación y exploración petrolera. Y ya hubo un momento, digamos, en el que, digamos, como que la rencilla con la comisión como que cesó y entonces, bueno, trabajemos juntos, ¿verdad? Usted nos deja sacar esto. De hecho, Erwin antes era un promotor o defensor de la intención de explorar y explotar gas natural. Luego, en comillas, entró en razón y dijo, sí, o sea, el gas natural en Costa Rica no sería una opción porque más bien sería un retroceso ambiental para nosotros. Más bien, entonces, impulsamos el hidrógeno verde. Y entonces fue ahí donde la Comisión de Ambiente, digamos, pues le empezó ahí a meter más impulso al proyecto, al punto de que llegó a aprobarse en primer debate el último día del periodo constitucional anterior. Pero, ¿qué pasó con este proyecto ahora? De ahí hay fracciones nuevas. Hay nuevas fracciones, hay nuevos intereses, hay nuevas posiciones. Uh-huh. Y bueno, voy a ser sincero, yo ayer en la noche escuché el debate completo que se dio. Se acabó, o sea, el proyecto no se pudo votar porque agotaron el tiempo. Toda la segunda parte de la sesión se fue en eso, no vieron ningún proyecto de ley. Correcto. Y tengo que decir que, pues, a ver, en algún momento yo dije que a don Eliezer le íbamos a reconocer su labor como diputado cuando asumiera su investidura como diputado. Creo que esta semana por fin la tomó como tal, su primera semana completa como tal, digamos, en diversos temas. Primero con control político y segundo con este proyecto. Y los argumentos que da son de peso, digamos. Entonces, al punto que yo me fui a leer el proyecto. Sí, yo también lo leí porque, o sea, yo dije, pero ¿cómo es posible ¿Cómo es que esto pasó y nadie se dio cuenta? Exacto. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que mencionaba don Eliezer es que, de Costa Rica hoy, digamos, tiene un excedente de generación de electricidad, ¿verdad? Tenemos una capacidad instalada de generación mayor a las necesidades y a la demanda real del país. Recién aprobada la generación de nuevo a través de generación distribuida, entiéndase paneles solares y demás, que eso va a venir a aumentar la capacidad instalada. Entonces, resulta y acontece que el proyecto al parecer dice que ahora las plantas de generación, tanto públicas como privadas, tienen que tener como prioridad, digamos, de abastecimiento las plantas que se pongan a generar hidrógeno verde. ¿Qué supone esto? Digamos que si hoy el ICE, digamos que tiene el monopolio de administración de la electricidad, porque el ICE tiene contratos con privados, pero esos contratos con privados son para que le vendan al ICE y no pueden hacer nada más con esa plata, con esa energía, perdón. Pues entonces ya la prioridad del ICE no va a ser abastecer casas de habitación, comercios, industrias comunes y corrientes como las que tenemos, hospitales, sino que la prioridad número uno, después de que, por ejemplo, tengamos un apagón, va a ser encender las plantas de generación de hidrógeno verde. Entonces uno dice como, ¿qué carajos?
Y lo otro que también mencionó es que en Setena hay un artículo que supuestamente dice que Setena tiene que darle prioridad a los proyectos de generación exacto, por de encima de proyectos de cualquier cosa que hidrógeno llegue verde. ahí haciendo Entonces fila. decía don Eliezer, "Ay, resulta y acontece que la próxima Intel está haciendo los trámites en Setena para poder iniciar operaciones en el país, pero no puede, ya Va no a quedar detrás de todo queda lo que detrás, entre. exacto. Lo otro que señalaban era, bueno, digamos, algo que yo cuando veía el debate decía como, ok, tiene que haber algo aquí porque se oponían a las exoneraciones. Y cuando uno ve a un liberal oponiéndose a exoneraciones... Ay, es que hay algo que de algo- verdad pesta. Exacto. Y bueno, no hay revés. Y bueno, claro, hay un montón de empresas públicas metidas en el tema, que es ahí, por supuesto, de donde nace la oposición, porque es como, o sea, vamos a traer a la SPCH, por ejemplo, Sí, que se ponga a hacer hidrógeno ajá. verde y va a tener prioridad y va a estar exonerada esa su actividad por 15 años. Y él decía, como es que usted es el Estado asumiendo el riesgo de un negocio. De un negocio que debería asumir De un negocio de alta incertidumbre donde el sector privado debería ser quien asume ese negocio. Lo otro es que también el monto para acceder a las exoneraciones es mínimo $150,000 de Correcto. mínimo lo que habría que invertir. Entonces ellos dicen, como estos son grandes capitales, que ya hay intereses generados. Don Eliezer decía, este proyecto tiene nombres y apellidos. Nunca dijo los nombres y Nunca lo apellidos, dijo. que es lo único que le puedo reclamar de sus intervenciones, pero bueno, y levantó la voz. Y lo otro que dijo fue como, bueno, yo sé que ustedes tienen los votos, refiriéndose a Liberación, Liberación y la Unidad, y no necesariamente esto lo va a definir el Frente Amplio y Nueva República. Sí, porque la unidad, de hecho, la unidad, don Eliezer dijo un sector de la unidad, pero la unidad mandó este viernes, que estamos grabando, un comunicado de prensa ahora en la mañana diciendo que van a apoyar el proyecto. Sí, pero la Unidad dice, voy a apoyar el proyecto y no llegan los 4 a votar. O sea, su apoyo vale la mitad de lo que es su fracción. Qué compleja que es las fracciones de la unidad son demasiado complicadas. Eso pasa por el municipal, porque la unidad es la personificación en la política de la municipalización de la política. Wow, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Liberación va por el mismo camino, digamos. Hacia allá se dirige. Pero bueno. Doña Montserrat Ruiz trató de defender el proyecto sin mayores argumentos, tengo que ser sincero, más allá de que hidrógeno verde es bueno. Y el país necesita esto, pero no le entró a los argumentos de fondo que expresaron desde el liberal progresista. Sí, lo otro que mencionabas, el proyecto tiene esta serie de autorizaciones a un montón de instituciones públicas para que investiguen, desarrollen, gasten. Correcto. Y un argumento central de lo que decía el liberal progresista es que vea, dice gasten. Y luego resulta que les autorizan a que esos gastos, Van si el proyecto dentro de fracasa, sus tarifas por ejemplo, ordinarias. tienen que trasladarse a las tarifas, porque las instituciones, digamos, públicas tienen el principio de las empresas públicas tienen el principio de sostenibilidad financiera. Correcto. En Porque materia de fijación de tarifas. Además, el proyecto Entonces, mete a la RCEP. correcto. Entonces, exacto. Entonces, la empresa fracasa, digamos, La la I- vara SPH, fracasa la vara, se gastó Todo un ese montón de gasto plata. va dentro de sus estados financieros que sube sus tarifas de todo lo demás, porque Correcto. esa pérdida tiene que quedar en Entonces, algún al final, lado los reconocida. consumidores, todos estamos subsidiando un riesgo que asumió una empresa pública que no funcionó y que debió haber asumido el sector privado. Porque además, don Eliezer también mencionaba, por ejemplo, es que las instituciones del sector público no tienen la expertise para... Sí. Es que, a ver, los estamos tirando al agua. Correcto. Y no solo Porque eso, lo que van a hacer entonces, por ejemplo, el ICE va a hacer lo que va a hacer es contratos de subcontratar. cooperación Ajá, con... que son a los que están esperando para Exacto. meterse en este negocio, que son Exacto. probablemente quienes impulsaron por detrás de este proyecto. Suponemos. No puedo afirmar, yo no tengo inmunidad parlamentaria. Pero bueno. Pero si hay, a ver, técnicamente no hay derecho de respuesta cuando uno está informando sobre lo que dijo No, un pero hay diputado. derecho de demanda. Si no hay derecho de respuesta, me parece que tampoco hay derecho de demanda, pero bueno. Pero bueno, en fin, eso fue. El proyecto ahora está pendiente de segundo debate que debería suceder en algún momento. Próxima semana. La próxima semana. El Tienen que no se aprobar una votara, moción de- el que no se votara abre la posibilidad de que pueda devolverse a comisión. Ahora, este proyecto ya había sido retrotraído. No se Sí. puede retrotraer de nuevo, siempre se puede retrotraer. No, es que la retrotracción y la devolución a comisión son procedimientos distintos. Uno ok. es el 148 bis y otro es el Pero 154. este proyecto se retrotrajo a primer debate o se devolvió a comisión. Se retrotrajo. Entonces Ok, todavía queda la devolución. opción a abierta es comisión. devolverlo a comisión. Ahora, el liberal progresista, el jefe de fracción, dijo que ellos presentaron sugerencias al proyecto, a las fracciones interesadas, Y y que que no le fueron hicieron caso. rechazadas y no los escucharon. Esperemos a ver si se apuntan a otra victoria política echándose para atrás este proyecto. Ah, bueno, porque, a ver, no solo el liberal progresista anunció que estaba en contra. El El oficialismo está en contra, lo dijo cual que está en contra. abre una
ventana real de veto, que ante un veto sí no habrían los 38 votos, me parece. No. Sí, porque, por ejemplo, varios diputados oficialistas hablaron, pero lo que decían en síntesis era replicar el argumento de que esto es un proyecto con nombres y apellidos, es que el Estado asuma un riesgo que debería asumir el sector privado con su propia plata, y por ende nosotros no vamos a apoyar esto. Y de hecho el PLP al final le tira así como un hint al Partido Progreso que si se aprueba le vamos a pedir directamente al presidente que lo vete. Correcto. Ahora, de nuevo, Entonces aquí es donde Liberación me parece que tiene que echar para atrás los votos de la Nueva República y el Frente Amplio. Del Frente Amplio van a ser los que definan si el proyecto pasa o no pasa. Pero yo creo que al final no va a ser relevante si pasa. Porque si pasa lo van a vetar. Yo esperaría, pero yo no sé, con el contubernio que se tiene el oficialismo ejecutivo, no la fracción, el oficialismo ejecutivo con la fracción de la unidad, no sé si da para que les pasen un veto, así nomás. Yo creo que fijo no hay estudios ni siquiera de cuánto costarían las exoneraciones. Y lo otro es que no solo exoneraciones tributarias, también autorizaba a las municipalidades a dar exoneraciones parciales de... Sí, y exonerar por 15 años y sin... Sí. Y ya para cerrarlo, nada más para ahondar un poquito en lo que dijo doña Montserrat, lo que ella decía es que esto es la tecnología del futuro, que rechazarlo implicaría que otros países se le adelanten en la carrera a Costa Rica y que aprobarlo enviaría un buen mensaje a mercados internacionales y a inversionistas. También retó a que se dijera el nombre de las personas comisionistas, que es el concepto que está usando don Eliezer, que están comisionando con este proyecto de ley, pero pues no lo dijeron. Y eso fue el tema con hidrógeno verde. Correcto, y ya. No. Resulta y acontece que se nos pasó algo que pasó el lunes en una comisión. Que fue tema nacional. El lunes, en la Comisión Especial de Infraestructura, comparecieron los representantes de la empresa Canal Seco Interoceánico, Canal Seco Verde, de la empresa CanSec. Si no mal recuerdo, los habían convocado luego que el diputado José Pablo Cibaja de Nueva República presentara una moción para eso. Porque Nueva República, por alguna razón que ya descubrimos, ha sido muy necio desde campaña con el tema del Canal Seco. Creo que todavía no lo hemos publicado, entonces no le voy a quitar el tema a Diego. Pero en síntesis hay relación entre algunas figuras de Nueva República y esta gente del tema de Canal Seco. Pues llegaron estos representantes de la empresa a la Comisión de Infraestructura y una de ellas, Lucía de Ambrosio, que de hecho es la presidenta y la representante judicial y extrajudicial y apoderada de CanSec, se dejó decir ante consulta del diputado José Francisco Nicolás de Liberación que el presidente de la República y el ministro de Obras Públicas de aquel entonces, don Carlos Alvarado y don Rodolfo Méndez Mata, habían solicitado que para cambiar, para pasar a apoyar ellos el proyecto, y el Ejecutivo como un todo, tenían que darles como dádiva o coima el equivalente al 1% de la inversión. Afirmaciones que se hicieron, primero, no bajo juramento. Correcto. Y sin ningún tipo de evidencia. Sí. Ahora, un detalle técnico. ¿Por qué no se dan bajo juramento? Porque esta no era una investigación, la señora no fue a ser interrogada. Ahora sí va a haber una investigación. Ahora sí va a haber una investigación. Que y la van a juramentar. Exacto. Y la van a juramentar y va a llegar a negar todo lo que dijo, como ya salió a decir públicamente. Sí, ella... pero bueno, inmediatamente... las personas no todas las personas que participan en una comisión son juramentadas. Son juramentadas únicamente cuando es parte de una investigación, A ver, y no es que por no haber estado juramentada no hay delito. Igual hay delito, pero es otro. Igual la difamación existe. Exacto, el delito es otro, es difamación, no es perjurio. Sí. Que es cuando uno miente bajo juramento. Y tampoco son excluyentes. No, es perjurar y difamar al mismo tiempo. Ambas, las tres personas involucradas, don Pablo Heriberto Arca, don Carlos Alvarado y don Rodolfo Méndez Mata, salieron inmediatamente a decir que iban a demandar a la señora por difamación. Claramente la señora, como no tenía ningún tipo de evidencia de lo que dijo, salió a retractarse, comillas, porque lo que dijo fue que todo el mundo la malinterpretó y ella no dijo lo que quiso decir. Que dijo, a pesar de que hay grabaciones expresas de qué fue lo que dijo. Qué raro, siempre somos los medios los que tergiversamos a pesar de que sean transcripciones literales. Correcto, ella lo que dice es que ella dijo que un intermediario, un alto ejecutivo llegó y nunca dijo el nombre de ese intermediario.
Y bueno, y se disculpó con todo el Porque mundo. estoy seguro que si lo dice también le va a caer otra demanda. Correcto. Aunque se retractó, don Pablo sí dijo que iba... No lo había presentado, pero dijo que pausaba entonces su intención de querellarla por difamación. Dijo que le iba a seguir con la demanda. El presidente presidente dijo que lo iba a valorar, pero el expresidente dijo que lo iba a valorar. Sí, a ver, ¿por qué? Porque para los que no saben, cuando uno es acusado de difamación... esto no lo sé porque yo haya sido acusado alguna vez de difamación. Lo sé porque así es el procedimiento legal y como... A ver, en las clases de periodismo llevamos el régimen legal de los medios y una de las cosas que nos enseñan es esto. En difamación tenés la opción de que al inicio del juicio penal por difamación, porque es un delito penal, tenés la oportunidad de retractarte. Correcto. Entonces, si te retractas, la fase penal concluye y entonces lo que queda es exactamente el tema civil por una indemnización. Entonces, aunque se haya retractado, eso no le impide a los tres afectados en este caso pedir una compensación. Correcto. Eventualmente. Entonces, así es como funciona el tema de las retractaciones en la difamación. Correcto. Lo limpia la responsabilidad penal, no lo limpia la responsabilidad civil que continuaría en las vías judiciales. Pero bueno, ahora sí, creo que eso fue todo por esta semana. ¿Estás seguro? Estoy completamente seguro de que fue todo por esta semana. Bueno, y lo peor es que, a ver, hablamos del tema de financiamiento de campañas, pero no mencionamos de la noticia de última hora que apareció momentos antes de que grabáramos, de que se filtró un audio atribuible al vicepresidente de la República, don Stefan Brunner. Sí, Stefan Brunner. Dirigido al parecer al entonces candidato presidencial Rodrigo Chávez, en el que le comenta el absoluto desorden y pelea de cacicazgos que había en el Partido Progreso Social Democrático por el manejo de platas. Entonces, si con lo del informe del Tribunal Supremo de Elecciones estaban ya en 2 partidos impulsando de nuevo la creación de la comisión, creo que la aparición de este audio, porque La Nación... Ahora, lo que veo suceder, lo que va a pasar es lo siguiente: van a presentar una moción para que se investigue específicamente al Partido Progreso Social Democrático. Y el oficialismo va a presentar una moción que va a ser apoyada por Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Nueva República. La moción del Frente Amplio va a quedar ahí durmiendo el sueño de los justos. Y el oficialismo va a apoyar la del Frente Amplio probablemente. Correcto, para que se investigue a todos, pero no le dan los votos para llegar porque esos el oficialismo, el Frente Amplio y el PLP, que ya dijo que estaba de acuerdo, son nada más 22 votos. Entonces, probablemente vamos a tener una nueva comisión investigadora. De un partido político específico. De un partido político específico, que esto ya pasó justamente con el partido de gobierno la vez pasada, que también llegó a absolutamente ninguna conclusión. En fin. May no quiere que hable más del tema. Se repite. Estoy plenamente seguro que la próxima semana nos va a tocar hablar del tema, porque este va a ser tema en la Asamblea Legislativa la semana que viene. Nada más para mencionar, teníamos dudas de la veracidad. No, yo tengo duda de la veracidad, digamos. Inicialmente teníamos dudas de la veracidad. Ok. Lo que pasó es que el día antes de que se filtrara el audio, el vicepresidente salió en la conferencia de prensa de Consejo de Gobierno hablando. Y la voz es la misma. Y la voz no solo la misma, sino que también tiene las mismas muletillas y se equivoca en las mismas palabras al pronunciarlas. Entonces, número 1. Y lo otro es que La Nación ya habló con uno de los involucrados en el audio. Una de las personas aludidas en el audio, don Bernal Jiménez, antiguo financista del PLN, mayor financista del PPC, del Progreso Social Democrático, la anterior campaña. Ajá. Y lo que le dice don Bernal a La Nación es que sí, él hizo aportes al partido y él quería que figuraran como donaciones. A ver, confirma hechos que aparecen en el audio, lo cual indirectamente confirma la veracidad del audio. Correcto. Entonces, veremos qué va a ocurrir en las próximas... Porque esto es una bomba, honestamente. Hay que darle tiempo. Esto es una bomba. Entonces, veremos cómo evoluciona en las próximas horas. Seguro para el momento en el que ustedes estén escuchando ya habrá más información al respecto. Estoy seguro que para cuando escuchen esto ya todos habrán oído los 21 minutos de audio. Y si no, los habrán leído las transcripciones que seguramente aparecerán. Pero bueno, esto fue todo por esta corta. No fue corta porque todos los días hubo sesión, pero estuvo cortita de temas. Pero muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo viernes. Eso sí, bajo la advertencia de que el jueves de la próxima semana no hay sesión. Correcto. Puede ser que grabemos jueves. Lo dudo mucho. Esperamos que todas y todos estén bien. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
Gracias por informarse con delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr